Hola, yo soy Manuel Antonio Landiamora, soy colombiano de origen, soy un asilado en España y el tema del que les voy a hablar es la migración latinoamericana en España en esta época contemporánea. Yo soy sociólogo y filósofo de base y tengo un doctorado en enfermería y cultura de los cuidados y soy también doctorando en psicopedagogía y he estudiado algunas otras cosas. Para trabajar en este tema, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuáles son las razones de la inmigración? Este dibujo lo que nos muestra es que es una propuesta sistémica. Este sería un espacio geográfico y esos puntos lo que nos muestran son como los diferentes puntos de entrada y de salida al territorio. Es decir, que una migración siempre sucede de un territorio a otro territorio. Y las razones por las que las personas migran son de diferente orden. Hay primero razones de tipo económico-productivas, hay también razones de orden político-ideológico y hay razones educativas y emocionales. Digamos que de esas situaciones es que emerge la migración. En el gráfico ustedes ven, por ejemplo, que confluyen elementos de lo político ideológico con lo económico productivo. Entonces, o que pueden confluir o interrelacionarse aspectos económicos productivos con los educativos o los educativos con los políticos. Es decir, no tiene que ser específicamente de una u otra situación. Pero por lo que más se migra es por ese cruce entre lo político ideológico y lo económico productivo. Entonces, por ejemplo, vemos que eso genera situaciones como guerras, crisis económicas, gobiernos totalitaristas, discriminación, crímenes de odio, delincuencia y quiero hacer énfasis en la delincuencia porque es una razón por la que se migra. Lo primero que tendríamos que tener claro es que la realidad no sigue una línea recta, sino que la realidad es un continuo de momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios intelectuales, los cambios sociales, los cambios culturales, políticos, económicos, también los cambios personales, no son una serie de momentos aislados en las personas, ni en las comunidades, ni en las sociedades, sino que van interrelacionados los unos con los otros. Digamos que entonces se producen emergencias de esas interrelaciones, interafectaciones e interdependencias. Y en ese fluir se presentan una serie de situaciones que es lo que hace que alguien piense en emigrar. Dentro del pensamiento complejo a esas situaciones se le llama bifurcación. Entonces, una bifurcación es una situación conflictiva, económica, política, religiosa, de cualquier orden, que hace que cambie el flujo de la vida de la persona o de la comunidad o de la sociedad. Pero la persona que siente que su vida ya se ha organizado de una nueva manera, nuevamente en un momento posterior se va a exponer a otra situación de cambio, es decir, a otra bifurcación y así sucesivamente. Es decir, que la vida es un continuo de bifurcaciones. Si vamos a ver qué es lo que ha sucedido en España, entonces nos daremos cuenta que hay una serie de transformaciones económicas que han generado migración y voy a tomar algunos datos desde lo que ha sucedido a partir de 1975 hasta el momento. Por la situación del franquismo, entre 1976 y 1985 se desarrolló una dinámica de crisis. Con posterioridad a esa dinámica hay un crecimiento económico por una recuperación de la economía que sigue creciendo paulatinamente entre 1986 y 1991, pero nuevamente hay una crisis y la economía empieza a resentirse hacia 1994 y a partir de entonces se empieza a dar un nuevo ciclo expansivo de la economía. Ese ciclo expansivo
tiene como un corte radical con lo que se llama la Gran Recesión o la Depresión Económica del 2008, que es una recesión en la que todavía está España, debido a la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, que se traduce en una crisis bancaria en el 2002 y en un aumento del desempleo en España. Si nosotros vemos este gráfico, que es muy interesante, lo que observamos es que está puesto, por ejemplo, por décadas, ¿sí? Entonces 1855, 1867, 1879, son momentos importantes en la curva. Las crisis económicas, por ejemplo, 1939, vemos ahí la Guerra Civil Española, o en el 2011 el boom por la situación económica. Esto hace que baje la economía y que se produzca emigración. Cuando la situación económica es muy bien o la situación política está muy bien, lo que se produce en cambio es inmigración, es decir, llegan personas de otros lugares. A partir de 1975, entonces, se produce en España un importante proceso de cambio social, pero a la vez hay un descenso de la natalidad y hay un crecimiento negativo de la población. Digamos que el crecimiento de la población tiende a acercarse a cero, es decir, como que hay menos nacimientos que fallecimientos, y en ese caso pues la curva parece inversa. Y esto pues implica que el número de personas mayores aumenta continuamente. Por ejemplo, los mayores de 60 años aumentaron 1.1 millones entre 1981 y 1991. Y en cambio, los menores de 15 años disminuyeron 1.9 millones. Ese desbalance en la curva hace que España sea un país con una población envejecida, una población que necesita cuidado. Y esa es una de las razones por las que hay inmigración hacia España. Es decir, llegan personas que se convierten en cuidadores. El fin del ciclo de emigración masiva al exterior en España, que era un ciclo que estaba creciendo continuamente, a partir de los años 60, implicaba una diáspora en que aproximadamente cada año salían de España 25.000 personas. Pero hacia 1991 este número empieza a bajar y se aproxima a las 10.000. También a partir de 1975 sucede que muchas de las personas que estaban fuera de España empiezan a retornar, y hasta el momento han retornado aproximadamente 650.000 personas. Pero las autoridades españolas calculan que hay todavía en el exterior 2.1 millones de emigrantes españoles, donde el 37% de ellos está en Europa y el 60% está en América Latina. Hay una serie de ciclos de migración que son importantes tener en cuenta. En el periodo entre 1990 y 1999, la migración hacia España es muy alta. España tiene la mayor tasa de crecimiento, no la mayor, sino la tercera tasa de crecimiento después de Finlandia y de Grecia. ¿Sí? La mayoría de la población inmigrante vino a España pues buscando trabajo. ¿Sí? El 51,9% de los extranjeros residentes en España tienen entre 20 y 39 años. Y aquí hay algo muy particular, y es que si comparamos las edades entre los nacionales y los extranjeros, las edades varían muchísimo, ¿sí?
estos inmigrantes en promedio tienen de 25 a 34 años y son en este momento el 17,44% del conjunto de la población. El factor más importante que atrae los migrantes a España fue el desarrollo económico, es decir, se veían como muy buenas perspectivas económicas para las personas, especialmente en dos áreas que era la construcción y el turismo. Las dos requirieron una gran cantidad de mano de obra y al venir gente tan joven, estas personas empiezan a relacionarse afectiva y sexualmente con los españoles y esto empieza a cambiar la situación de la población porque se incrementa el índice de fecundidad en el país. La población migrante en edad de trabajar pues también cambia otras situaciones relacionadas con la economía, por ejemplo con la seguridad social. Hasta el punto de que cerca del 45% de las altas en los registros en la seguridad social entre el 2001 y el 2005 eran de extranjeros, la mayoría de ellos latinoamericanos. También sucede que como migran personas jóvenes, pues en esta población son pocos los que son dependientes, es decir, llegan muy pocos menores de 15 años y llegan muy pocos mayores de 65 años. ¿Sí? Pero en España llega también un número importante de personas mayores que no son latinoamericanos, sino que son europeos, que por las condiciones del clima y las condiciones económicas también vienen a vivir a España. La migración produce una transformación en el Producto Interno Bruto español y entre el 3 y el 4% de ese Producto Bruto en la década de 1997 al 2007 tiene que ver con los salarios de las personas. Aquí hay una cosa que llama muchísimo la atención y es que los salarios en España han venido decreciendo desde 1997 y siguen decreciendo en este momento. Esto tiene que ver con que muchas de las personas que llegan con un bajo nivel de escolaridad, o por lo menos así se hace creer, aun cuando no es totalmente cierto. Y que muchísimas de estas personas, por ejemplo, aceptan trabajar en el mercado negro laboral, donde tienen menos prestaciones sociales y donde tienen salarios mucho más bajos que con una contratación legal. Esto implica pues una serie de conflictos internos donde las personas, en la medida en que se acrecienta la crisis económica, pues empieza también a incrementarse la xenofobia. ¿Sí? Otro de los renglones donde muchísimos de los inmigrantes obtienen trabajo es en el servicio doméstico y, como ya lo había dicho, en el cuidado de las personas mayores. Dentro de los inmigrantes comunitarios, es decir, los que pertenecen a la comunidad europea, muchos de ellos son jubilados. ¿Sí? Y en la distribución por edad, sin embargo, no hay una gran variación porque son muy similares a la curva poblacional etaria de los españoles. La migración tiene además unas consecuencias y es que hay una mayor diversidad cultural. En España se vive una interculturalidad, es decir, las personas asumen rápidamente elementos culturales de los extranjeros, pero también los extranjeros asumen muy rápidamente dentro de su vivencia de la cotidianidad elementos culturales españoles, pero también ha significado variaciones en los aspectos religiosos y en el manejo de las lenguas. Esta gráfica es muy interesante
porque nos permite ver algunos de los cambios. La gráfica está construida a partir de datos del INE y lo que nos muestra es cómo entre 1981 y 2011 fue creciendo el número de extranjeros. Es decir, en 1981 era el 0,52% y el punto máximo se logró en el 2010 siendo el 12,2% de la población. Pero a partir de la crisis económica, los extranjeros empiezan a regresar a sus países y entonces ha tenido un decrecimiento y la prospección ahora para 2014 es de 10,7 y se considera que seguirá creciendo. La población que ha tenido un mayor descenso es la que proviene del Ecuador y proviene de Colombia. La emigración de extranjeros se ha concentrado en los grupos de edad de los 25 a los 44 años y quienes más están regresando son los hombres. En esta gráfica vemos una evolución del crecimiento interanual de la población en España por semestres. Entonces, si nosotros vemos entre 2009, la tasa estaba muy por encima, era del 1,25%, pero ya en el primer semestre del 2013 fue de menos el 0,19 y en el segundo semestre de menos 0,34. En este gráfico lo que vemos es la variación de la población extranjera. Vemos en la parte de arriba, subrayado en azul, como Ecuador y Colombia son los países, digamos, donde el crecimiento absoluto en el semestre ha sido más negativo, 28,3, 28%, 28.000, perdón, me he equivocado en la cifra. Para decirlo más en porcentaje sería el menos 12,7% de la población ha regresado a su país, es decir, menos el 12% de la población colombiana ya no está en este momento en España y menos el 17% de los ecuatorianos, pero también ha habido cambios sustanciales con la población de Bolivia, que es menos el 11%, o la de Perú, que es el 12,2%. También han regresado un buen volumen de argentinos. La población general en España ha disminuido en 118.238 personas en la primera mitad del año anterior, el 2013, y eso significa que en ese momento había una población en España superior a los 46,5 millones de habitantes, pero el número total de extranjeros descendió para las mismas fechas en un 4% debido a que se ven obligados a regresar a sus países por las condiciones económicas. Durante el primer semestre del 2013, España registró un saldo migratorio negativo, es decir, no solo no llega a personas, sino que el número de los que llegan es mucho menor de los que venían llegando. Es decir, ese saldo migratorio negativo fue de menos 124.915 personas. Un 50% que el del semestre anterior por encima. Eso quiere decir, como lo veíamos en uno de los gráficos anteriores, que cada vez más personas están saliendo por estas condiciones del país. En el caso de los españoles, la crisis económica también ha significado un crecimiento de la emigración, ¿sí? Y hay 24.860 españoles de menos en el mismo periodo, es decir, personas que decidieron ir a vivir al exterior o a trabajar al exterior. Y esa mayoría de personas pues piensan que no van a regresar rápidamente al país porque las condiciones económicas no son favorables.
Pero también es importante que nos demos cuenta que para las personas que vienen a España, construir la convivencia es una situación bastante difícil porque aun cuando los latinoamericanos tenemos un lenguaje común, digamos que hablamos la misma lengua, pero lo pronunciamos desde un diferente idioma, es decir, muchísimas de las palabras que nosotros usamos en la vida cotidiana se entienden y se viven aquí de una manera diferente. Ese sería un tema muy interesante para tratar más adelante. Gracias por su tiempo y por su atención.